¿Alguna vez te has preguntado cómo un joven atrapado en el placer y la ambición se convirtió en uno de los pensadores más influyentes de la historia del cristianismo? San Agustín pasó de una vida de excesos y dudas a cambiar para siempre la teología occidental. Su historia es una de las transformaciones más impactantes que puedas imaginar. Hoy exploraremos su vida, desde su infancia rebelde hasta su conversión dramática, sus batallas intelectuales contra herejías como el maniqueísmo y el donatismo, y el legado de sus obras maestras, las Confesiones y la Ciudad de Dios. Quédate hasta el final, porque descubrirás cómo este hombre marcó el destino de la Iglesia y sigue influyendo en la filosofía actual. Nació el 13 de noviembre del año 354 en Tagaste, una pequeña ciudad del norte de África. Su padre, un pagano ambicioso, soñaba con su éxito profesional. Su madre, Mónica, era una cristiana ferviente que nunca dejó de rezar por su conversión. Desde pequeño, Agustín mostró una mente brillante, pero también una inclinación por el placer y la rebeldía. Él mismo cuenta cómo robó peras de un huerto sin necesidad, solo por la emoción de hacer el mal. Un episodio aparentemente insignificante, pero que años después interpretaría como una prueba de la corrupción natural del ser humano. A los 16 años, fue enviado a Cartago, el centro intelectual del norte de África y una ciudad vibrante, llena de oportunidades para el conocimiento y las tentaciones. Su talento como estudiante de retórica le permitió destacar rápidamente, ganándose el respeto de sus maestros y compañeros. Sin embargo, su vida no se limitó al estudio. Se sumergió en la efervescencia de la ciudad, entregándose sin límites a los placeres mundanos. Allí conoció a una mujer con la que convivió durante más de una década y con quien tuvo un hijo, a Deodato, a quien siempre consideró un niño excepcionalmente dotado. Sin embargo, pese al tiempo que compartieron, nunca se casó con ella. En el fondo, aspiraba a una unión que le brindara mayor prestigio social y oportunidades para su carrera, lo que lo llevó a tomar decisiones que marcarían su vida y la de quienes lo rodeaban. Fue también en Cartago donde conoció el maniqueísmo, una doctrina que explicaba el mundo como una eterna lucha entre el bien y el mal, en la que la luz y el espíritu representaban la pureza, mientras que la materia y el cuerpo eran considerados prisiones corruptas del alma. Para un joven atrapado entre su intelecto y sus pasiones, esta visión resultaba extremadamente atractiva. La idea de que la carne y la materia eran intrínsecamente malas le sedujo profundamente, pues le permitía justificar sus deseos como una batalla cósmica entre fuerzas externas, en lugar de asumir su propia responsabilidad moral. Durante casi 9 años, abrazó esta secta con fervor y se convirtió en uno de sus discípulos más brillantes, defendiendo sus enseñanzas con elocuencia y buscando, dentro de sus doctrinas, respuestas a las inquietudes filosóficas que lo atormentaban. Sin embargo, con el tiempo, comenzó a notar grietas en esta visión del mundo, lo que lo llevaría a una nueva etapa en su incesante búsqueda de la verdad. Pero sus dudas crecieron cuando conoció a Fausto de Milevo, un maestro maniqueo de gran reputación al que consideraba un genio y del que esperaba recibir respuestas definitivas a sus inquietudes intelectuales. Durante años, había aceptado las enseñanzas de la secta confiando en que, en algún momento, sus dudas serían resueltas por los sabios más eruditos del movimiento. Sin embargo, cuando finalmente tuvo la oportunidad de debatir con Fausto y lo confrontó con preguntas filosóficas profundas sobre la naturaleza del bien y del mal, la estructura del universo y la coherencia interna de la doctrina, descubrió que éste no tenía respuestas sólidas, sino solo discursos hábiles y palabras vacías que evitaban el verdadero fondo de los problemas. La decepción fue devastadora. Agustín se dio cuenta de que el maniqueísmo, que durante años había considerado la clave para entender el mundo, no era más que una ilusión frágil e insuficiente. Desengañado, decidió dar un paso definitivo, abandonar el maniqueísmo y continuar su búsqueda incansable de la verdad
aunque aún no supiera hacia dónde lo llevaría. Entonces, tomó una decisión que cambiaría su destino: viajar a Roma, el corazón del imperio. Pero su madre, que veía en ese viaje un alejamiento definitivo de la fe, intentó impedirlo. Decidido a irse, Agustín la engañó y partió en secreto mientras ella dormía. En Roma no encontró lo que esperaba, pero consiguió una oportunidad mejor: una cátedra de retórica en Milán, la ciudad donde conocería a Ambrosio, un obispo cuya elocuencia y sabiduría le hicieron ver el cristianismo con nuevos ojos. Al principio, Agustín solo admiraba su talento oratorio, pero poco a poco fue descubriendo la profundidad de sus enseñanzas. Al mismo tiempo, el estudio del neoplatonismo lo convenció de que el mundo material no era el enemigo, sino una manifestación del orden divino. Todo parecía llevarlo a la fe, pero había algo que no podía abandonar: su vida de placeres. Él mismo escribió que rezaba: «Señor, dame castidad y continencia, pero no ahora». Su crisis llegó a su punto máximo en un jardín de Milán. Desesperado se preguntaba si algún día sería capaz de cambiar. En ese momento, escuchó la voz de un niño que cantaba: «Tole, lege, toma y lee». Lo tomó como una señal. Corrió hacia las Escrituras y leyó un pasaje de la carta a los romanos: «No en orgías y borracheras, no en lujuria y desenfreno, sino revestíos del Señor Jesucristo». En ese instante sintió una paz absoluta. Su conversión había ocurrido. Sin dudarlo, corrió a contárselo a su madre, quien lloró de alegría. En la Pascua del 387, fue bautizado por Ambrosio junto a su hijo Adeodato. Su vida ya no le pertenecía. Ahora tenía un nuevo propósito: defender la fe. Y no tardó en entrar en batalla, primero contra el maniqueísmo. Escribió Contra Faustum Manichaeum, una obra demoledora en la que refutó punto por punto las enseñanzas de Fausto. En ella explicó que el mal no es una fuerza opuesta a Dios, sino una privación del bien, una corrupción de lo que fue creado perfecto. Luego se enfrentó a los donatistas, un grupo que aseguraba que los sacramentos administrados por sacerdotes indignos eran inválidos. Agustín defendió que el poder de los sacramentos no dependía de la moralidad del sacerdote, sino de la gracia de Dios. Su batalla más famosa, sin embargo, fue contra Pelagio, quien negaba el pecado original y afirmaba que el ser humano podía alcanzar la salvación solo con esfuerzo propio. Para Agustín, esta idea era un grave error, pues sin la gracia de Dios, el hombre estaba atrapado en su egoísmo. Sus escritos contra Pelagio sentaron las bases de la doctrina de la gracia, que influiría tanto en la Iglesia católica como en la Reforma protestante siglos después. Mientras combatía estas herejías, escribió sus dos obras maestras: Las Confesiones, donde relata su camino espiritual con una honestidad brutal, y La Ciudad de Dios, un libro monumental que argumenta que ningún imperio humano es eterno y que la verdadera ciudadanía del cristiano está en la eternidad. Pero al final de su vida, enfrentó un enemigo que no podía vencer con palabras: la invasión de los vándalos. En el año 429, estos bárbaros asediaron Hipona. Anciano y enfermo, Agustín pasó sus últimos días en oración y meditación. Murió el 28 de agosto del año 430. Poco después, la ciudad cayó, pero sus seguidores lograron salvar sus escritos, asegurando que su legado perdurara. Hoy, más de 1600 años después, sus ideas siguen vivas. Su frase más célebre: «Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en ti», sigue resonando en millones de almas que buscan sentido en sus vidas. La historia de Agustín es la historia de una búsqueda incansable de la verdad. Un hombre que experimentó la duda, el placer, la ambición y la desesperación, pero que finalmente encontró en Dios la respuesta que tanto anhelaba. ¿Qué parte de su historia te impactó más? Déjalo en los comentarios y continuemos la conversación. No te pierdas el próximo vídeo. Haz clic ahora